ya tiene un pasado muy oscuro. Claro. Sí, también habría que preguntarse cómo es posible, aunque ya nos lo hemos preguntado muchas veces, cómo es posible que alguien que tenga un caso abierto en la Corte de Derechos Humanos tenga la habilidad de no solamente ser postulado, sino de recurrir a otras violaciones para imponerse como tal. Sí, no hay un expediente en la Corte, es en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y esta Comisión Interamericana lo que hace es un llamado, digamos, de carácter moral. No hay una sanción, solamente es un llamamiento moral y entonces se les invita a los gobiernos a que cumplan con el respeto a los derechos humanos observados por Naciones Unidas y por los tratados internacionales. Estas son las complejidades que vemos en México y en cualquier otro país latinoamericano donde se incurre por parte de los gobiernos sistemáticamente en estas violaciones de derechos humanos. Y a su vez la falta de voluntad por parte del gobierno de asumir esa responsabilidad, cierto, etcétera, etcétera. El problema va a niveles más grandes. Por eso aquí sería tan importante en este sentido que por una parte, el Estado garantizara toda esta libertad de expresión con los medios de información, pero también que el propio Congreso, tanto la Cámara de Diputados como la de Senadores, pudieran generar una legislación tendiente a evitar estas concentraciones oligopólicas que son las que están marcando la agenda incluso de los propios gobiernos. O sea, ya no es un grupo político, sino es un medio político, un medio de comunicación político el que está marcando la agenda de un país. Y no solamente es en el caso de México, sino lo vemos con otros países latinoamericanos, ¿sí? Entonces, como sociedad civil, ahí nosotros también tenemos, como ciudadanos, también tenemos una tarea pendiente. Yo creo que aquí podemos llevar la discusión en este sentido. ¿Qué hacemos los ciudadanos ante la sistemática violación de derechos humanos? ¿Qué hacemos ante este contexto en México, por ejemplo, cuando vemos tanta muerte, tanta corrupción, tanta impunidad de quienes tienen el poder? O sea, nosotros como redes sociales, como medios alternativos, creo que podemos cortar la discusión por allí. Exactamente. Yo creo que el ciudadano tiene que denunciar, tiene que seguir el ejemplo de valentía de Agustín, que es decir, a mí me está pasando esto, ir y agotar las instancias del Estado y una vez que no le hagan caso por la complicidad que existe, ir a las redes sociales, ir a los medios libres y decir, a mí me está pasando esto, las violaciones de derechos humanos que me han ocurrido son estas y levantar la voz, no callarse, seguir haciendo ruido en las redes sociales, seguir denunciando a todos los medios y habrá un medio libre que acepte el reto de difundir la verdad y con esta difusión de la verdad es que se van desenmascarando todas las cosas ocultas que han puesto estos gobiernos del PRI y el PAN a lo largo de los últimos 12 años en la historia de México y esa es la forma de que como sociedad generemos la limpieza que necesitamos en el sistema, de que como sociedad y ciudadanos nos protejamos los unos a los otros mediante el poder de la denuncia ciudadana, mediante la valentía de salir a dar la cara y decir el gobierno me está atropellando de esta forma. Y eso es lo que debemos de rescatar en el caso de Agustín y debemos de luchar nosotros como ciudadanos libres para que cualquier caso de los derechos humanos que nos enteremos que se están manipulando o pisoteando sea la denuncia más efectiva. Sí, en el caso también de lo que decías, Guadalupe, de los movimientos ciudadanos, creo que es muy importante que toda esta efervescencia de gente que ha despertado por medio de las redes o por medio del trabajo de campo por algunos movimientos ciudadanos, que incurra en un resultado, es decir, que realmente podamos tener la habilidad como ciudadanos de presionar al Congreso, de presionar a quienes votan para que los medios también no estén incurriendo sistemáticamente en esta complicidad. Esta complicidad. Nos están pidiendo los teléfonos aquí en el estudio, se los damos, es 866-526-9026. 866-526-9026. Esos son los teléfonos de la W Radio 690, aquí en el espacio de Los Ángeles Press.
Sí, Gladys, estamos con los movimientos sociales. Quiero recordar que ahora en los movimientos del 15 de septiembre, las celebraciones, conmemoraciones, como se le quiera llamar, también vivimos la represión, el movimiento Yo Soy 132 en varias ciudades de México, y es lo que estamos también discutiendo. Cómo estos esfuerzos de comunicación, estos puentes de comunicación que está creando 132 a nivel global, y qué es lo que está ayudando a sacar la información, rompiendo cercos mediáticos para que se conozca lo que está pasando, ¿no? Así es, debe ser la solidaridad de todos los medios, la solidaridad de los tuiteros, la solidaridad de la gente que postea en Facebook para denunciar todos los atracos que estos gobiernos del PRI y el PAN están haciendo en la sociedad mexicana. Hay la oportunidad ahora de grabar todo en video, entonces existe claramente el video de la represión que hubo en Ensenada, está también los videos de la gente que fue aprendida por unas horas en Jalapa, está también todas las formas en las que se han pisoteado los derechos de la gente, y esto es lo que tenemos que hacerlo, que se difunda ampliamente, y además buscar que la gente que en México no tiene contacto con estos medios se entere, es decir, poner murales en las paredes de las escuelas, en los espacios públicos, para que vean toda la represión de la cual estamos sufriendo los mexicanos, y que si permitimos la imposición de Peña Nieto se va a poner todavía peor. Tenemos una llamada aquí de Lorena García de East Lake. ¿La tenemos al aire? Sí, buenas noches. Buenas noches. Hola, ¿qué tal, muchachos? ¿Cómo están? Bien, muchas gracias. Bueno, pues mi pregunta es de que, por ejemplo, estoy escuchando cómo ustedes están invitando a que pues tomemos valor al poder comunicarle a toda la gente que sea posible de lo que está pasando actualmente. Soy una de las personas que casi no me involucraba, pero ahora con el apoyo que le doy a mi esposo en poder ir a las manifestaciones, pues te encuentras con tipo de personas que nunca han oído este tipo de noticias que están pasando ustedes en este horario, en esta radiodifusora. Entonces, hay personas que les empiezas a comunicar y no tienen idea de lo que les estás diciendo. A pesar de que les estás comunicando, se sienten como más confundidos, están como que pensando que los estás tratando de convencer algo que no es real. Entonces, de cierta manera, pues el que está cerca de lo que es el Internet y los que tienen la opción de poder comunicarse o tener comunicación a base del Internet, pues están bien comunicados. Pero ¿qué tal de esa gente que pues está realmente envuelto en lo que es la televisión? Que todas las tardes o parte de su vida la información que les llega es solo a base de la televisión, y realmente el sistema como las televisoras nos comunican o los comunican al público en general es una manera pues equivocada, no es la real. Entonces, cuando te encuentras con ese tipo de personas, piensan ellos que uno pues realmente les está tratando de dar una mentira, más que nada. Sí. Te agradezco el comentario, Lorena. Estamos despidiéndonos ya, nos queda un minuto para retirarnos, y de aquí hasta el próximo miércoles. Muchas gracias por tu llamada. Sí, muchas gracias. Lorena está alguien del público que está participando en las manifestaciones, y también se pregunta estos caminos por conocer la verdad. Yo creo que es parte de la responsabilidad que tenemos como padres de familia, como ciudadanos, como gente comprometida que ama a su país, y que no es un asunto de nostalgia, sino es un compromiso real que tenemos sobre todo cuando tenemos familias todavía viviendo allá. Pues este fue el programa Nuestra Noche aquí en Los Ángeles Press, en la W Radio 690, y el próximo miércoles estaremos puntuales a las 9 de la noche. Nos despedimos. Fue un placer estar con ustedes. Gladys. Muy buenas noches y nos vemos. Nos oímos. Gracias a todos. Buenas noches. Un placer participar aquí como siempre.
Los Ángeles Press, las noticias que nos escuchan en tu país, con entrevistas y análisis por la periodista Guadalupe Lizárraga, todos los miércoles a las 9 de la noche, tu espacio alternativo con el resumen semanal de Latinoamérica. Los Ángeles Press, un medio digital sin fines de lucro.